Dinero, poder y fama siempre han sido aspectos de la vida a los cuales todo ser humano aspira. Muchos se esfuerzan día con día para alcanzarlos. Pero, ¿y si te dijera que hay una manera más fácil de conseguirlos, aunque el precio es muy alto? Tanto es así que tendrías que sacrificar tu alma y pactar con fuerzas oscuras y misteriosas. Pero esto no te aseguraría una buena vida, ya que estos seres te atormentarían por el resto de tus días, sabiendo que cuando el momento llegue, te estarán esperando para que pagues tu deuda. Es así como en esta ocasión, veremos a 5 personas que vendieron su alma al diablo. Número 5. Comenzamos nuestra lista con el general Jonathan Moulton, un influyente y destacado soldado durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. La leyenda cuenta que, luego de la guerra, el general Jonathan tenía problemas financieros, pero no deseaba manchar su imagen de persona influyente y adinerada en la comunidad. Por lo cual, una noche, decidido a cambiar su actual situación, se contactó con el mismísimo diablo mediante un ritual. En este acuerdo, se dice que Moulton prometió su alma al diablo a cambio de que su bota se llenara de oro cada mes. Sin embargo, el general era tan ambicioso que quería una riqueza más allá de lo imaginable, por lo cual intentó engañar al diablo. Moulton cortó la suela de la bota donde el diablo iba a dejar el dinero cada mes y la colocó sobre un agujero en el suelo, de modo que el oro vertido por el diablo cayera directamente al suelo y llenara sus cofres. Sin embargo, cuando el diablo descubrió el engaño, decidió vengarse. Según la leyenda, en una noche oscura, la mansión de Moulton fue incendiada y reducida a cenizas, sin que se encontraran rastros de la fortuna del general en los escombros. Pero su historia no termina ahí, ya que, al pasar los años, su esposa Abigail murió debido a la viruela. Muchos dicen que esto también fue un castigo por haber intentado engañar al diablo. Pero el general aún tenía una inmensa fortuna, por lo cual decidió buscar otra mujer para que fuese su esposa. Se cuenta que le entregó el anillo que anteriormente había pertenecido a su exesposa Abigail. En su noche de bodas, se apareció el fantasma de Abigail para atacar a su nueva esposa. Todo esto se relata en un famoso poema de la época, el cual se inspira en rumores que rodean esa misteriosa noche. Finalmente, el general Jonathan murió a la edad de 61 años, y los que acudieron a su funeral cuentan que cuando intentaron abrir el ataúd para darle el último adiós a quien en vida había sido su amigo, en vez del cuerpo del general, se encontraron monedas de oro en las cuales estaba grabado un rostro demoníaco. A ciencia cierta no se pueden verificar estas historias, pero por el registro que se tiene, tampoco se pueden descartar, por lo cual la historia del general Jonathan sigue siendo un misterio sin resolver. Número 4. En el mundo del blues, pocos nombres evocan tanto misterio y leyenda como el de Robert Johnson. No solo es considerado uno de los más grandes músicos de blues de todos los tiempos, sino también una de las figuras más enigmáticas de la música. Su vida y su carrera están envueltas en una leyenda tan oscura como las notas que salían de su guitarra y la historia de cómo vendió su alma al diablo en un cruce de caminos. La leyenda cuenta que, en sus inicios, Johnson era un guitarrista mediocre que no destacaba en la música. Desesperado por alcanzar el éxito, tomó su guitarra y decidió partir hacia un cruce de caminos donde, supuestamente, se aparecía el diablo. Al llegar, un hombre alto, vestido con una gabardina negra y sombrero, lo estaba esperando. En ese lugar, Johnson ofreció su alma a cambio de talento. La misteriosa figura aceptó el trato, tomó la guitarra de Johnson para afinarla y tocó un par de notas. Luego de esto, se la devolvió al músico, sellando así el pacto. Después de unos días en los que nadie supo de él, Johnson apareció como si nada en su ciudad natal, pero algo había cambiado en él. Su manera de tocar era impresionante, y todos se preguntaban cómo era posible que, en tan solo unos días, Johnson hubiera mejorado tanto.
El resto es historia. Robert se convirtió en uno de los mejores músicos, no solo de su época, sino también de la historia del blues. Aunque todos sabían lo que había hecho para alcanzar tal éxito. Una de las canciones más famosas de Johnson es Me and the Devil Blues, donde relata cómo sabe que, cuando sus días terminen, el diablo lo estará esperando para cobrar su parte del trato. Lo que finalmente pasó, en 1938, Johnson fue encontrado sin vida a la edad de 27 años. Falleció de forma misteriosa y, aunque se manejaron varias teorías, nunca se tuvo una respuesta concreta sobre lo que le había pasado al músico. Johnson también pertenece al misterioso Club de los 27. Comenta si te gustaría que haga un video sobre este tema. Número 3. La música clásica está repleta de prodigios y genios, pero pocos han sido tan controvertidos y misteriosos como Niccolò Paganini. Su historia comienza a la edad de 5 años, cuando su madre tuvo un sueño en el que se le apareció el mismísimo Lucifer y le confesó que su hijo Niccolò sería un prodigio del violín, tanto que nadie podría igualarlo. Al enterarse de esto, su padre decidió darle clases de violín durante 10 horas al día para explotar su potencial. Sin embargo, la vida no fue fácil para Paganini, ya que a la edad de 16 años, estaba perdido en el alcohol y los juegos de azar, tanto que tuvo que vender su violín para poder comer. Había renunciado a su sueño de ser un famoso violinista, pero es aquí donde la leyenda cuenta que se le apareció el diablo en uno de sus sueños. Este le ofreció riquezas y fama a cambio de su alma, y Niccolò aceptó el pacto. Al despertar, tenía en sus manos un violín Guarnerius, con el cual conquistaría al público con su inigualable manera de tocarlo. Tanto era así que todos los que asistían a sus conciertos salían aterrados debido a su manera endemoniada de tocar el violín. Niccolò era una persona reservada, pero le encantaba dar conciertos, por lo que fue muy extraño cuando se negó a tocar en una iglesia. Muchos aseguran que el diablo le prohibía entrar a estos lugares. Finalmente, murió en 1840 y para aumentar aún más la leyenda de que había vendido su alma, las autoridades eclesiásticas de Niza se negaron a darle sepultura religiosa, debido a que creían en su pacto con el diablo. Número 2. La historia de Gilles de Rais es una de las más escalofriantes y perturbadoras de la Edad Media. Nacido en una de las familias más ricas y poderosas de toda Francia, se ganó su propia fama al pelear junto a la famosa Juana de Arco. Fue condecorado como un gran militar, y su valentía y lealtad hacia Francia le hicieron ganarse el respeto de todos. Sin embargo, todo esto dio un giro muy oscuro. Al fallecer Juana de Arco, Gilles decidió dar por terminada su vida militar y siendo aún joven, comenzó a gastar su enorme fortuna en alcohol y mujeres, lo cual inevitablemente lo llevó a la ruina financiera. Desesperado por continuar con sus adicciones, se adentró en el mundo del ocultismo. Con lo último que le quedaba de dinero, compró libros de alquimia y magia negra. Con el pasar de los días, aprendió a invocar demonios y, en una noche, logró pactar con un demonio muy poderoso que aceptó darle riquezas a cambio de su alma. Sin embargo, Gilles tenía que sacrificar niños para mantener el pacto. Así, Gilles recuperó su fortuna y continuó con su vida de excesos, pero muchos aseguran que algo en él había cambiado. Poco a poco, iba perdiendo la cordura, y aunque esto era un secreto a voces, sus oscuras prácticas se hacían cada vez más evidentes. Esto llegó a tal extremo que, cuando Gilles visitaba un pueblo, extrañamente los niños de la zona desaparecían. Aunque al inicio, debido a su estatus, era difícil que la justicia lo detuviera, las pruebas finalmente se hicieron innegables. Fue arrestado y llevado a juicio. Al verse descubierto, aceptó los cargos y confesó haber pactado con fuerzas oscuras. Finalmente, fue sentenciado a la horca, un final lamentable para quien una vez fue la mano derecha de Juana de Arco.
Número 1. A lo largo del video, hemos visto cómo músicos y militares han vendido su alma para saciar su ambición de dinero y poder. Pero nunca esperarías que un sacerdote pactara con el demonio a cambio de conocimiento. Este es el caso de Urbain Grandier, un clérigo devoto que se convirtió en sacerdote a los 25 años de edad. Muchos afirman que tenía una oratoria impresionante, tanto así que sus misas eran descritas como hipnóticas, como si fuerzas sobrenaturales se apoderaran de la mente de las personas. Esta fama atrajo la atención de los altos mandos de la Iglesia, quienes sospechaban que Urbain había pactado con fuerzas demoníacas a cambio de conocimiento y poder sobre la mente de las personas. Los sacerdotes que dormían cerca de la habitación de Urbain reportaron que, por las noches, se escuchaban voces extrañas provenientes de su cuarto. Pero lo que confirmó a la Iglesia las prácticas oscuras de Urbain fue cuando un grupo de monjas de un convento afirmó que demonios las atormentaban en sus sueños, dirigidos por Urbain, quien se les había aparecido de forma espectral. Estas acusaciones llevaron al arresto de Urbain, quien durante el interrogatorio se declaró culpable y admitió la práctica de magia negra. Sostuvo que había pactado con fuerzas malignas a cambio de elocuencia. Fue declarado culpable y sentenciado a muerte. Durante su ejecución, ocurrieron varias situaciones que confirmaron el pacto que había hecho el sacerdote. Se cuenta que sombras se veían pasear por el lugar y que las llamas de la hoguera parecían no tocar a Grandier. Cuando se llevó a cabo la revisión de su cuarto, se encontró el extraño texto que estás viendo en este momento. Teólogos de la época confirmaron que estos símbolos eran utilizados para invocar demonios. Esto nunca se esperaría de un emisario de Dios, quien está en la tierra para guiar al resto, pero muchas veces la realidad supera a la ficción.